Hola, en general, como les dije la vez pasada, desea que ser un espacio en donde puedan tener información eh, de primera mano para la generalidad de los casos, sin pretender resolver su caso concreto, porque los deberes éticos no me lo permiten y porque cada caso es diferente de acuerdo a las circunstancias que se presentan y a las pruebas que hay en el mismo. Sin embargo, en general, sí les puedo hablar de los temas que les pueden servir en su vida diaria. Por ejemplo, hoy les hablo de un tema que es solamente las autoridades del Estado violan derechos humanos o también otro particular puede violar derechos humanos de una persona. Por ejemplo, si el esposo o la esposa abre el correo electrónico de el esposo o la esposa y lo ofrece como prueba en un juicio, ¿eso sería una prueba válida o no sería una prueba válida? Más adelante les diré si esto es así o no. Pero el tema de hoy es este, que debemos tener en cuenta que sí, los particulares también pueden violar derechos humanos de otros particulares. Por ejemplo, tenemos para entender claramente de qué les quiero hablar en los estadios de fútbol, por ejemplo. El estadio de fútbol se podía reservar el derecho a que entren personas que en un partido anterior destruyeron su mobiliario, que estaría de por medio el derecho de propiedad de el estadio y la igualdad de las personas, a no ser eh, ejercer su derecho a ir a un estadio, lo estarían tratando de manera desigual. Esto puede ser que me digan, ¿y de dónde sacas esas ideas? Pues hay una sentencia en Alemania que trató ese tema, los aficionados que habían dañado un estadio de fútbol y por un lado estaba el derecho del estadio a su propiedad y por el otro las cuestiones que concernían a los particulares en que los estaban tratando de manera no igualitaria. Y pues se estableció que si había pruebas de que ellos habían dañado la propiedad, pues no se estaría limitando su derecho de igualdad para no entrar al estadio. Esto también se ha analizado en México, no aparte del fútbol, de otros casos. Y por ejemplo, les doy lo que les decía al inicio, qué sucede si la esposa, el esposo entran al correo electrónico de la esposa o del esposo, imprimen correos electrónicos y los ofrecen como prueba en contra del titular o dueño de ese correo electrónico para eh, evidenciar algo que le perjudica al propietario de ese correo electrónico. Aquí, como se dan cuenta, no hay una autoridad de Estado de por medio, es decir, la autoridad no fue la que entró a buscar esos correos electrónicos del esposo de la esposa, fue otro particular, el esposo o la esposa, y la Corte ya se ha pronunciado sobre ese tema en el amparo en directo en revisión 1621 diagonal 2010, en el que sucedió un caso de ese modo. Una persona llevó a un notario para que diera fe de que abría el correo de su pareja con su contraseña y sacó información de ese correo electrónico y le ofreció como prueba en un juicio sobre la guarda y custodia de los hijos
Y la pregunta que la Corte se hizo, los particulares, ¿pueden violar derechos humanos de otros particulares? Y ello como lo que conocemos como el control horizontal de los derechos humanos, la eficacia horizontal de los derechos humanos. Como les explicaba, sí los pueden violar los derechos humanos las personas particulares a otros particulares. En ese caso, el amparo directo en revisión 1621, diagonal 2010, la Corte resolvió esa situación, que es cuando esta persona abrió esos correos, pues la Corte dijo, no tienen valor probatorio, son semejantes a las pruebas ilícitas como si una autoridad hubiera obtenido, se hubiera hecho de esas pruebas sin tener respeto a los derechos humanos y no se pueden valorar en un juicio porque han violado el derecho a la intimidad de la persona al introducirse a su correo electrónico sin su autorización, obteniendo, aunque tuviera su contraseña y su usuario no le estaba permitido hacerlo. Entonces, podríamos pensar en qué otras relaciones entre particulares puede operar esta situación. Por eso creo que en general esta información que te he dado hoy te sirve para considerar cuándo te estarían violando tus derechos humanos otros particulares. Y recuerden que en la descripción de este video les dejaré un texto que escribí sobre esa sentencia de Alemania que les comenté, las sentencias relacionadas con este tema emitidas por la Corte, que ha recopilado en un libro electrónico del Centro de Estudios Constitucionales que ustedes pueden consultar. Yo les dejaré la liga y ahí viene contenida un resumen del amparo directo en revisión 1621 diagonal 2020, así como del amparo directo en revisión 2439 diagonal 2011, el amparo directo 8 diagonal 2012, el amparo directo 162012 y el amparo directo en revisión 6175 diagonal 2018. En ese cuaderno puedes obtenerlo. Y en otro video te contaré o les contaré cómo podemos obtener sentencias de la Corte, cómo puedo buscar sobre un tema que quiero saber en general. Gracias. Nos vemos pronto.